Muy buen día para todos. El día de hoy nos encontramos visitando una entidad pública, una unidad de información específicamente, para poderles hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que es la gestión de series documentales. Bien sabemos que las entidades públicas pues deben adoptar políticas de gestión documental y por ende programas de gestión documental. Entonces tenemos la oportunidad de visitar una ventanilla única de correspondencia, la cual encontramos a este lado del pasillo, y posteriormente nos dirigimos hacia un espacio, digamos que más acorde con el tema de las series documentales, como es el archivo central. Bueno, una vez que logramos estar acá en el archivo central, pues tengo la oportunidad de presentarme con ustedes. Soy Edith Yasmin García Velosa, estudiante del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, tercer semestre, y estamos haciendo esta actividad para la asignatura Gestión Documental. Como les venía contando, pues el archivo central está dispuesto para la conservación y para guardar los documentos que ya han atravesado su fase en archivo de gestión en las diferentes áreas de la entidad. Entonces, el motivo que nos convoca el día de hoy, sabemos pues que es la gestión de series documentales, ¿cierto? Y es un tema que ha cobrado pues bastante relevancia en los procesos de gestión documental. Es así como hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre la gestión de series documentales como uno de los procesos que ha cobrado gran relevancia o que tiene gran relevancia en la gestión documental. Bien sabemos que la gestión de series documentales es conocido como un proceso intelectual. Sin embargo, los profesionales en ciencias de la información debemos conocer, identificar y apropiarnos de los conocimientos y las herramientas necesarias para poder adoptarlas y digamos que de cierta manera aplicarlas en el campo laboral cuando tengamos que enfrentarnos a la identificación de series para la elaboración de los diferentes instrumentos archivísticos que componen o que son componentes de la gestión documental, que luego pues hablaremos más adelante acerca del tema. El tema de la gestión documental es bastante completo. Ya vemos que sus objetivos se enfocan en la salvaguardia documental, la conservación del patrimonio histórico y también en la evidencia de las gestiones administrativas, como evidencia cultural, informativa, investigativa, técnica, que son sus valores y que conllevan a que sea muy importante su conservación y preservación en el tiempo. Es por todos estos valores que se adjudican a la información que la gestión de series documentales no es una tarea sencilla y requiere tener componentes y criterios elementales para poder ejecutar esta tarea en las diferentes instituciones en las que se requiera realizar el trabajo. Es así como se debe realizar con una gran responsabilidad, de manera racional y coherente. Para esta actividad me he planteado un objetivo general que consiste en identificar y destacar, adquirir los conocimientos y los elementos necesarios que se requieran en un proceso de gestión de series documentales o clasificación documental para aplicarlo como futuro profesional. Dentro de los objetivos específicos está diseñar el video pues, que nos permita compartir los conocimientos adquiridos de la unidad de aprendizaje, adquirir los elementos necesarios para realizar procesos de gestión de series documentales o clasificación documental, y el tercero es valorar los procesos que se deben realizar en la gestión documental para ser profesionales íntegros en el campo de acción. Si sabemos que es muy importante pues, adquirir digamos, los elementos, como es una actividad innata de cada uno, pues debemos formarnos muy bien para que no, digamos que nos quede muy bien hecho el proceso cuando tengamos que salir al campo de acción y pues digamos que rescatemos o saquemos adelante esta profesión. Entrando en materia, vamos a hablar entonces sobre la organización documental. La organización documental, según la definición del Archivo General de la Nación en el Acuerdo 027 del 2006, es la organización es el proceso archivístico mediante el cual se hace la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución. Pero entonces, ¿qué compone o qué es el proceso de organización documental? Para esto vamos a entrar en materia, vamos a identificar, vamos a conocer qué es la clasificación, qué es la ordenación y qué es la descripción. Entonces, la clasificación es el primer paso del proceso de organización de archivos, ¿cierto? ¿Destinado a qué? A controlar, recuperar y conservar la información contenida en los diferentes documentos para su utilización administrativa, jurídica y científica. Entonces, la ordenación es el proceso o la operación archivística realizado dentro del proceso de organización
que consiste en establecer secuencias naturales, cronológicas y alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos de la clasificación. Que cuando nos hablan de ordenación, entonces es a lo que se refiere el principio de procedencia y el principio de orden original. Recordemos que el principio de procedencia pues es respetar el origen de donde son los documentos, ¿cierto? Las áreas o las entidades o los fondos que las producen, y el principio de orden original pues es respetar digamos el trámite como lo generó y asimismo pues se organizan al interior de los expedientes, ¿cierto? Posteriormente, pues el tercer proceso o la tercera fase de la organización documental consiste en la descripción. ¿Qué es la descripción? Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado en representaciones que permiten que su identificación, su localización y su recuperación de la información para lo mismo, para la gestión y la información. Que esto donde lo hemos representado en los instrumentos de control como cuáles, los inventarios, los catálogos, las hojas de control, la identificación de algunos expedientes o de los expedientes y todos estos elementos que nos permiten a nosotros pues saber más adelante dónde podemos rescatar la información que ya hemos clasificado, que ya hemos ordenado y que pues posteriormente requerimos describirla para saber de dónde rescatarla. Entonces vamos a hacer hincapié en la clasificación documental. ¿Por qué? Porque pues es el proceso, ¿cierto? El primer proceso, como ya veíamos, esencial para la identificación de las series documentales, ¿cierto? Que es lo que queremos pues como aprender y dejar en claro en este proceso. Entonces volvemos a recordar, ¿cierto? Que la clasificación documental es la fase del proceso de organización documental en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con ¿qué? Con la estructura orgánico-funcional de las entidades productoras, ¿cierto? Y qué compone una clasificación documental o qué se selecciona en una clasificación documental. Entonces ahí se identifica un fondo, unas secciones, unas subsecciones y posteriormente pues una serie, subseries o asuntos. Entonces vamos a ver que la clasificación documental como proceso archivístico permite la agrupación de documentos semejantes con características comunes según, como ya veíamos, ¿cierto? La estructura que tiene definida las diferentes entidades, ¿cierto? Acompañado de ¿qué? De sus trámites y las funciones que tienen establecidas. Clasificar implica identificar la procedencia de los documentos, ¿cierto? De dónde se originan y a su vez que concuerden o que sean coherentes, como ya lo mencionábamos, con la función, las funciones, ¿cierto? Que se dan a lo largo de la gestión de las diferentes entidades. Mencionábamos pues la importancia de que la clasificación pues va acompañada de tener claro lo que es el principio de procedencia y el principio de orden original, que pues anteriormente lo explicábamos. Entonces, para hablar de los tipos de clasificación documental, es importante dejar claro que la clasificación como actividad responde a la necesidad que tienen las entidades de organizarse y asimismo de gestionar de forma adecuada la información, de forma adecuada y oportuna, con el fin de procurar la transparencia, ¿cierto? El teórico archivista Theodore Roosevelt Schellenberg formuló la teoría de considerar tres elementos principales en el proceso de clasificación. ¿Cuáles son esos tres elementos principales? Esos tres elementos o tipos de clasificación documental son: el primero, las acciones a que se refieren los documentos; el segundo es la estructura orgánica de la dependencia que los produce; y la tercera, los asuntos o materias. Con base en esos tres criterios, digamos que se tienen los tipos de clasificación documental. Entonces vemos como el primer tipo de clasificación documental, denominado la clasificación funcional o por acciones, como lo decía Roosevelt, responde a la identificación de series a partir de las funciones de la organización o entidad. Funciones que tienen pues actividades que a su vez generan pues tareas, ¿cierto? Que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Entonces, a raíz de estas es que podemos, digamos, a través de esta clasificación rescatar esas series documentales que se generan en concordancia con las funciones que tiene cada proceso en las diferentes organizaciones.
El segundo tipo de clasificación documental es la clasificación orgánica, que busca rescatar las series documentales a partir de una representación que en una estructura orgánica o organigrama, ya que digamos, las dependencias tienen estrecha relación con las series documentales, porque digamos que también hay funciones específicas para cada área o cada dependencia. Entonces identificarlo por dependencia o estructura orgánica permite definir claramente qué series responden a cada unidad administrativa. Y la tercera o el tercer tipo de clasificación documental es la clasificación por asuntos o materias, que busca resaltar que es el resultado del análisis de los documentos, ¿cierto? A partir de su contenido, como ya lo decíamos, o de la temática que estos tengan, ya que estos pues definen exactamente cómo se tramitan las cuestiones. Eso nos va a permitir determinar también series documentales a partir del contenido como tal de la estructura documental de cada expediente. Entonces vemos cómo, digamos, las entidades o los entes que vayan a hacer clasificación documental puede determinar con cuál tipo de clasificación trabajar, de acuerdo pues a las necesidades y a los requerimientos que necesite. Colombia, por ejemplo, es un país que ha optado por hacer clasificación mixta, o sea, clasificación orgánico-funcional, partiendo de la estructura que tiene definida orgánicamente dentro de la entidad y digamos que soportándose que en las funciones que asimismo pues deben estar para cada una de esas áreas o dependencias. Independientemente del tipo de clasificación documental que se elija, lo importante es pues hacer el proceso adecuadamente, teniendo claramente los criterios necesarios a aplicar en cada uno de estos tres tipos documentales para hacerlo de manera adecuada, y que digamos que procurar que aunque todos tienen sus niveles de cambio, ¿cierto? Pues procurar que sea el más estable y el más adecuado, no solo para la entidad, sino para la producción documental que está generando constantemente la organización. También debemos decir que hay unos elementos esenciales para llevar a cabo la clasificación documental. Sabemos que el cuadro de clasificación documental es el primer instrumento de descripción de archivo, ¿cierto? Y que es la primer fuente o el primer elemento para poder disponer ahí toda la producción documental y tener como una base. Entonces, en concordancia con este cuadro de clasificación, existen 5 elementos especiales, ¿cierto? O primordiales para su elaboración, que como personas o entes que vayamos a hacer clasificación debemos tener en cuenta, que son la historia institucional, el manual de funciones de una entidad, los manuales de procedimientos. Un instrumento muy importante que debe estar y es el inventario en estado natural. Eso nos va a poder permitir rescatar series, subseries, tipos documentales, incluso documentos de apoyo en un proceso de clasificación y poder determinar qué elementos son más valiosos que otros. Y finalmente, pero no menos importante, es la entrevista con los productores, ya que estos tienen estrecha relación con la producción documental y nos van a permitir entender un poco más digamos, de la fuente y la razón de ser de cada documento. Entonces, todos estos 5 elementos son esenciales para poder hacer una buena clasificación, porque todo debe ir, digamos, que directamente relacionado un elemento con el otro y nos va a poder permitir generar unas series bien estructuradas, ¿cierto? Con un nivel de desarrollo, como decíamos, que la actividad de clasificación es una actividad intelectual pues muy alta. Entonces es importante que no se pase ningún aspecto al momento de hacer la clasificación documental. Para seguir pues como en el tema de clasificación documental, ¿cierto? Ya decíamos que pues tiene unos componentes o lo que se identifica en la clasificación documental es que un fondo, ¿cierto? Que el fondo es que el conjunto de documentos producido por una persona natural o jurídica en el desarrollo de sus funciones o actividades. ¿Qué es el fondo? Pues en palabras más comunes, el fondo es la empresa, el fondo es la entidad, eso es el fondo, el conjunto de todos los documentos que vamos a intervenir. Bueno, hablemos ahora de qué se identifica después de que ya tenemos claro el fondo. Entonces identificamos la sección. ¿Cómo así que la sección? Pues la sección es la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos. O sea, la dependencia o el área o el organismo de mayor jerarquía dentro de la entidad. ¿Como quién? Una gerencia, una dirección,
una coordinación, ¿cierto? El nivel jerárquico de mayor importancia dentro de la entidad, que es de quién depende la producción de todos los documentos, ¿cierto? Esa es la sección. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es una subsección? Pues una subsección no es nada más que la unidad técnico-operativa de una institución. O sea, si tengo una gerencia, ¿cierto? Y de ella se desprenden unas áreas, unas dependencias, unas oficinas, esas van a ser mis subsecciones. Entonces, las unidades productoras de los documentos. Entonces, vemos cómo la clasificación ya nos permite identificar 3 elementos. Fondos, ¿cierto? La entidad, la sección, o sea, la unidad administrativa de mayor jerarquía dentro de la empresa que nos va a, digamos, a coordinar y va a ser la responsable de la producción documental, y las subsecciones, que son las áreas operativas. Bueno, continuando con los tipos de clasificación documental, ¿cierto? Ya tenemos esos 3 elementos, entonces ahora sigue la identificación de las series. Ahora sí podemos empezar a determinar cuáles son. ¿Y qué es una serie? Pues es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, emanadas ¿de quién? De un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia de que del ejercicio de sus funciones específicas, ¿cierto? Entonces nos muestran unos ejemplos: las historias laborales, como estas que tenemos acá para la muestra, los contratos, las actas y los informes. Que las historias laborales son ¿qué? Son propias de un área como cuál. Podría ser un área, una dependencia, ¿cierto? Una subsección, gestión humana, podría ser. Que los contratos son propios de una subsección como ¿quién? El área jurídica. Que un acta podría ser de la sección de gerencia, ¿cierto? Por ser el órgano de mayor representación, lo mismo que los informes, o posiblemente los informes puedan pertenecer a una subsección como una oficina de control interno, ¿cierto? Eso es lo que nos dice ahí. ¿Y qué busca entonces la serie? Pues identificar eso, los documentos de cada una que pertenecen a cada una de esas unidades. Bueno, tenemos adicionalmente a la serie una subserie, que la subserie es el conjunto de unidades documentales que forman parte de ¿qué? De una serie, ¿cierto? Identificadas de forma separada de esta por su contenido y características específicas. ¿Cómo así? Básicamente nosotros tenemos una serie general, ¿cierto? Que se llama actas. Entonces las subseries son ¿qué? Pues los diferentes tipos de actas que puedan existir: actas de comité de archivo, actas de comité institucional de desarrollo administrativo, actas de comité de gestión y desempeño, actas de salud ocupacional. Todos estos tipos que se dan en las diferentes entidades de acuerdo a sus funciones es lo que nosotros vamos a denominar subseries. Y todo esto se identifica gracias a ¿qué? A la clasificación documental. Bueno, y ya finalmente pues encontramos los asuntos, ¿cierto? Que son el contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa. Digamos que en el proceso archivístico un asunto se identifica más cuando digamos vamos a hacer tablas de valoración documental, que se dificulta más la selección o la identificación de series o subseries, ¿cierto? Debido a que ya ha pasado pues mucho tiempo, entonces se usa más que todo los asuntos. Bueno, ahora, ¿qué elementos se necesitan para llevar a cabo una clasificación documental? Bueno, lo primero que se debe hacer es la identificación de los productores. O sea, ¿cómo así? Sí, es identificar la empresa, la entidad, el fondo, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen y para qué lo hacen? ¿Cierto? Entonces nos dice que es recopilar la información sobre el origen y la evolución del organismo productor o fondo. O sea, ¿cómo así que recopilar la información del organismo productor o fondo? Sí, es irme a hacer una investigación y rescatar las escrituras, los primeros actos administrativos en los que se creó la entidad, que eso me va a permitir a mí determinar quiénes son y compilar una cantidad de documentos que me van a permitir a mí saber quién es el fondo, ¿cierto? ¿Qué hace? Para yo saber qué es lo que producen. Ese es el primer paso. Luego vamos a hacer la identificación de lo que ya mencionábamos, la estructura orgánica, ¿cierto? Que es identificar las secciones y subsecciones
y los componentes pues de la estructura de la entidad gracias a que a un esquema o un organigrama, ¿cierto? Que nos refleja esa representación. ¿Es donde lo vamos a localizar? En un ámbito administrativo, donde se hizo también la identificación pues de cómo se iba a componer la empresa, si iba a haber un gerente, un director general, si iba a tener cuántas áreas, de esas áreas iban a depender oficinas. Eso es lo que se localiza en este aspecto de identificación de la estructura orgánica. El tercer paso es la determinación de series documentales o asuntos. ¿Y cómo se hace? Pues se logra con la identificación de ¿qué? De las funciones y los procesos y procedimientos que a su vez generan documentos. O sea que ¿qué tenemos que hacer acá? Pues tenemos que irnos a los instrumentos que la entidad ha diseñado, como cuáles, manuales de funciones, manuales de procedimientos y todo lo que nos pueda servir para recuperar los procesos, cómo se hacen y determinar cuáles son los documentos que producen esas funciones, para yo después rescatar ¿qué? Mis series y subseries, ¿cierto? Recordemos que volvamos un poquito atrás cuando hablábamos del fondo, ¿cierto? La entidad, entonces se han determinado 3 clases de fondos. Entonces el primero es el fondo abierto, que son las entidades que están vigentes. El fondo cerrado, que son las entidades que ya se han suprimido, y los fondos acumulados, que es aquel que, el fondo acumulado es aquel que no presenta ningún criterio de organización documental. Entonces, digamos que hay una fórmula en el tema de clasificación. Entonces, clasificar es igual a ¿qué? A identificar. A identificar ¿qué? La procedencia, ¿cierto? El fondo, la estructura, gracias a que hay un organigrama, y las funciones que me van a dar las series y subseries y los asuntos y tipos documentales. Bueno, y todo este trabajo, ¿dónde se plasma? Pues se plasma en un instrumento archivístico que se ha definido que se llama cuadro de clasificación documental. ¿Y qué es el cuadro de clasificación documental? Pues es un esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones, subsecciones, series y subseries documentales, ¿cierto? Entonces es un esquema, es un cuadro que diseñamos o que se diseña en la entidad y ahí se plasma esa información que ya hemos recopilado, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar un ejemplo, digamos, de un cuadro de clasificación. Nos han autorizado para que mostremos el de esta entidad, para que podamos comprender más fácil, digamos, cómo se plasma en la herramienta. Ya tenemos entonces aquí el cuadro de clasificación documental que les contaba, que quiero mostrarles para poder comprender, digamos, cómo se representa en este esquema, ¿cierto? Como ven acá, tenemos entonces el esquema. Este es un esquema que tiene entonces un fondo, una sección, unas subsecciones, las series documentales y las subseries documentales. El fondo, entonces ya sabíamos que era la empresa, ¿cierto? Tenemos una subsección, ¿cierto? Una sección, perdón, que acá entonces la tenemos identificada como la gerencia, que para este caso entonces es la dependencia de mayor jerarquía en la entidad, de la cual depende toda la producción documental. Tenemos unas subsecciones, bueno, aquí vemos cómo la gerencia, ¿cierto? El área de gerencia o la dependencia de gerencia tiene asignadas unas series y unas subseries documentales. Unas series ya veíamos unas actas, unas auditorías, boletines, informes, manuales, planes, proyectos, etc. Y como cada una de estas series, pues a su vez tiene subseries. Por ejemplo, las actas de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, de Gestión y Desempeño, y los diferentes informes, los boletines. Y posteriormente pues vemos la producción documental que se le asignó al área, la subsección digamos, del área jurídica, la Secretaría General, y las series que produce y sus subseries. Y así sucesivamente con cada una de las unidades administrativas o productoras que produce esta entidad. Entonces acá vemos, este es un ejemplo, ¿cierto?, de cuadro de clasificación documental, como para aclarar un poquito más lo que hablábamos de la identificación de lo que es el fondo, sección, series y subseries. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación sobre la gestión de series documentales, ¿cierto? Entonces vamos a
dejar a un lado la herramienta cuadro de clasificación que nos va a llevar a otro instrumento archivístico, digamos que es más trascendental para el proceso de gestión documental, y es la tabla de retención documental. ¿Qué es la tabla de retención documental? La tabla de retención documental es el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se asignan tiempos de permanencia en las diferentes fases del ciclo vital de los documentos. Sabemos que entonces, ¿cuáles son las diferentes fases? Archivo de gestión, archivo central y pues digamos que el archivo histórico, pero digamos que el archivo histórico pues no tiene tiempo de permanencia, por eso dice que es histórico porque es para siempre. Entonces tenemos acá el formato de tabla de retención documental, que es el que se nos suministra el Archivo General de la Nación para hacer, digamos, la identificación o plasmar en él toda la información que hemos rescatado de, digamos, del proceso que ya se ha venido haciendo. Entonces, decía que es un listado de series, ¿cierto? Entonces acá nos dice dónde identificar las series, dónde colocarlas y los correspondientes tipos documentales a los que se le asignan tiempos de permanencia en las diferentes fases. Entonces, cuánto tiempo va a estar en el archivo de gestión, cuánto tiempo va a estar en el archivo central, se les determina una disposición final y se le pues especifica un procedimiento, ¿cierto? Esto ya es más de la elaboración de tablas. Lo que queremos rescatar acá es que el proceso de clasificación nos lleva a definir las series y subseries que después vamos a plasmar en este instrumento archivístico que es exigido por normativa en todas las instituciones públicas y privadas que cumplen funciones, ¿cierto? Y que hoy en día pues todos deberían contar con esta herramienta porque permite administrar adecuadamente la información, el activo de información. Seguido vamos a hablar de otro instrumento archivístico que es la tabla de valoración documental. ¿Qué es una tabla de valoración documental? Pues es un listado de asuntos y series documentales a los cuales se asignan también tiempos de permanencia en el archivo de central. Asimismo, una disposición final. Entonces veíamos como así, tabla de retención y tabla de valoración son dos cosas diferentes, sí, son dos cosas distintas. La tabla de retención documental, recordemos que se hace para los, digamos, los archivos o desde la última reestructuración que ha tenido la empresa en adelante, ¿cierto? Es como para la producción futura. Y la tabla de retención de valoración, es para los documentos que se han producido desde el inicio de la entidad que de pronto no se han incluido en la de retención. Entonces, por eso la de valoración es diferente a la de retención en que no tiene tiempo de permanencia en el archivo de gestión. Si vemos en el formato, solo nos aparece para central. Y de igual manera, pues se da una disposición final. Todas estas definiciones pues las hemos sacado del Acuerdo 027 del 2006, pues, que establece qué son estos instrumentos archivísticos. Bueno, nos preguntaban, ¿cierto? También qué era una serie documental, entonces retomamos o traemos a colación nuevamente el concepto que ya habíamos dado al inicio, que es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneas, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas, y ya nos mostraba pues anteriormente los ejemplos. ¿Qué quiero contarles acá? Digamos, el Archivo General de la Nación en busca de que el proceso, digamos, sea un poco más práctico para todos los que debemos hacer clasificación y podríamos hacer identificación, ha suministrado recientemente en septiembre del 2017, suministró una herramienta o lanzó una herramienta denominada Banco Terminológico de Series y Subseries, que en este instrumento pues aparecen las series documentales, digamos que son transversales a la administración pública, ¿cierto? Ahí no aparecen todas, aparecen algunas que, digamos, la gran mayoría de entidades las deben usar, entonces ellos como que nos han colaborado en esa parte y está pues de la definición de estas series, subseries, tiempos de retención y la disposición final, además de la normativa que le aplica a cada una. Entonces es una herramienta muy importante que es bueno que todos la conozcamos porque, digamos, al momento de hacer clasificación documental pues nos podemos remitir a esta para poder rescatar para la determinación o digamos que cuando uno debe nombrar las series, digamos que apoyarse en ella y pues digamos que hacerla con base en esa referencia tan importante que esta entidad pues nos ha suministrado. Continuando con este tema, entonces nos piden, ¿cierto?, que hablemos un poco sobre estos expedientes, sobre estas series documentales, las historias laborales.
Las historias laborales en la definición del banco terminológico que yo les contaba, se define, o sea, la serie documental se define como una serie que maneja de manejo y acceso reservado por parte de los funcionarios de talento humano. Ya les contaba entonces que esa dependencia es como la que las debe administrar y las genera, en donde se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre quién, entre un funcionario y una entidad. Entonces, la historia laboral, ¿cierto? Que es el ejemplo que tenemos aquí, que esta entidad pues ya las ha organizado. Estas me cuentan que son historias laborales que ya han sido digitalizadas y que se encuentran pues, disponibles en un sistema de gestión documental. Por eso ya están, digamos, en 4 aletas y con la cinta falla para prestar un servicio de conservación, pues como para protegerlas. Las historias laborales son documentos muy importantes, ¿cierto? Son la evidencia de la gestión que han hecho los funcionarios para las entidades y se deben guardar mínimo 80 años. Entonces, durante todo ese tiempo hay que garantizar su custodia. Como serie documental, sería una serie general, ¿cierto? No tenemos hasta el momento ninguna subserie que dependa de ella. Y la disposición final que le determinan generalmente es seleccionan, digamos, las series o las hojas, historias laborales, digamos, de gente que ha sido, digamos, con criterios de pronto más representativos para las entidades. ¿Cuándo? Después de los 80 años. Y esa selección, esa muestra, pues pasa a un proceso de conservación total. Con respecto a los contratos también es otra serie que ya se encuentra en ese banco terminológico que yo les contaba. Y ahí se define que un contrato, ahí digamos que buscamos la definición de qué era un contrato. Entonces un contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen 2 o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Digamos que esa definición podemos rescatar algo muy importante, y es que es un acto jurídico. Eso ya de por sí nos dice que los contratos pues son series documentales que se deben administrar en un área jurídica. ¿Cuánto debemos conservar un contrato? Se debe conservar mínimo 20 años. Y también su disposición final debería ser selección, ¿cierto? Seleccionar a aquellos que han generado mayor trascendencia para la entidad. ¿De dónde sacó esta información? Lo mismo, del banco terminológico. Allí ya está dispuesto todos estos elementos. Y nos dice también que los contratos estatales son todos los actos jurídicos generados de obligaciones que celebran las entidades a las que se refieren la ley 80, ¿cierto? La ley de contratación en nuestro país, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, este es un tema jurídico que manejan las entidades para la elaboración de estos contratos. Son documentos que poseen o series que poseen valores administrativos, jurídicos, legales, que por eso su conservación pues debe ser un tiempo razonable, de la cual pues puede salir muchos otros eventos, se pueden probar situaciones. Entonces por eso su importancia, lo mismo que las historias laborales. Bueno, continuamos. Las historias clínicas, digamos que en esta entidad no las manejan, ¿cierto? Por la razón de ser de la entidad, por sus funciones, no se manejan. La historia clínica tampoco aparece en el banco terminológico, pero entonces la ley, la resolución del Ministerio de Salud de 1999, la número 1995, nos define que la historia clínica es un documento privado de tipo técnico, clínico, legal, obligatorio y sometido a reserva, el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. Entonces, estas definiciones son muy importantes porque, ¿qué nos dice aquí ya? De entrada nos está diciendo que una historia clínica es un documento privado de reserva, o sea que no cualquiera puede acceder a él. O sea que es una serie a la que hay que prestarle mucha atención, ¿cierto? Y además que sustenta pues digamos, la historia, la trayectoria del paciente. Una historia clínica, según la última resolución que salió en el 2007, para la conservación de historias clínicas se debe conservar mínimo 15 años.
¿cierto? Y pues hay unas características especiales para, digamos, hechos de lesa humanidad y todo este tema, pues, digamos, que ha traído, pues, como los procesos de políticos del país. Las historias clínicas ocupacionales, bueno, son documentos privados también, confidenciales, donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de la persona, antecedentes, actos médicos, procedimientos, diagnósticos, tratamiento y rehabilitación. Importante destacar que las historias clínicas ocupacionales, pues digamos que están en auge en este momento debido pues a la normativa que obliga a que las entidades tengan sistemas de seguridad y salud en el trabajo y por ende pues que se generen estos expedientes donde va a estar toda la compilación de la información de los eventos, digamos, o situaciones de riesgo de los empleados, los accidentes de trabajo, los mecanismos que se han hecho pues para fomentarlos, pues para evitarlos y todo este componente del sistema. Entonces es una serie también de gran relevancia, también pues tiene un tiempo de conservación largo, debido a que se pueden presentar pues, demandas para la entidad y bueno, diferentes reclamaciones en torno a este tema. Vamos entonces a mirar, digamos, el siguiente esquema que representa, digamos, la clasificación a las series que se ha definido, que nos han pedido que hablemos. Entonces, historias laborales, ¿cierto? La vemos como una serie general para este ejercicio. Para el ejercicio de historias laborales es una serie general. La serie contratos, vemos que la contrato sería la serie general y que contratos tiene unas subseries específicas, según nos mostraba el banco terminológico que les cuento. Entonces, en el banco terminológico nos aparecen estas subseries: contratos de arrendamiento, comodato, compraventa, consultoría de obra, de prestación de servicios de seguros y suministros. Pero pues digamos que en el tema de contratación pues hay muchas otras subseries dependiendo de las funciones que desempeñe cada organismo, cada entidad. Y vemos otra serie general para el ejercicio, que es las historias clínicas, que no tienen subseries, y las historias clínicas ocupacionales, que tampoco tienen subserie. Pero digamos que si nos encontramos con una entidad que maneja todas estas series documentales, fácilmente podríamos definir una serie documental historias, y las subseries documentales podrían convertirse en estas series generales en subseries: historia laboral, la serie historias, y las subseries historias laborales, historias clínicas y historias clínicas ocupacionales. Digamos que podría ser una alternativa para el ejercicio. Finalmente, la gestión de series documentales, ¿qué nos ha demostrado el día de hoy? Nos ha demostrado que hacer el proceso de manera consciente, pues con criterios y con fundamento de cómo se hace, nos permite ¿qué? Nos permite esto, nos permite ver una entidad organizada, nos permite tener claro qué es lo que se maneja, cómo lo debemos manejar, nos permite ver el concepto real de administración documental, de la importancia que le debemos de dar al activo de la información. Y es aprender a entender cómo lo debemos hacer, y el día que nos toque hacerlo, pues hacerlo con la actitud, con el criterio, con los fundamentos necesarios, digamos, que hemos adquirido gracias a este proceso de aprendizaje. Ya para concluir, entonces finalizar agradeciendo pues esta oportunidad que tenemos de tener un acercamiento más amplio con los centros de información, de donde podemos rescatar la información que necesitamos, ¿cierto?, para aprender y para vivenciarlo, digamos, en las actividades que desarrollan las diferentes entidades. Es un proceso muy productivo, del cual pues rescatamos elementos que podemos ir a aplicar a nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos y cuando nos desempeñemos como profesionales en ciencias de la información. Bueno, un fraterno saludo para todos, que tengan un feliz día y que terminen de pasar muy bien, que les sirva de algo, digamos, el aporte que hicimos en este video.